Una vez más, querida teleaudiencia, es una gran alegría poder estar nuevamente con ustedes. Y luego de haber compartido estos primeros minutos en la introducción, quiero explicarles qué es lo que vamos a tratar ahora en nuestra conferencia titulada Entre el principio divino, los principios de la creación. Recordando entonces la primera parte en la introducción, yo les mostré que había un ideal de la creación de Dios, lamentablemente una caída que se perdió ese ideal, y toda una historia de la restauración, que Dios estaba determinado absolutamente a establecer ese ideal. ¿Por qué? Porque ese es su corazón como Padre de amor verdadero. Entonces, dentro de todo este pantallazo que yo compartí con ustedes, vamos a analizar la primera parte, la cual es el ideal de Dios. Y más específicamente, vamos a analizar con mucho detalle el Génesis 1:28 y preguntas tales como: ¿quién es Dios verdaderamente? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? Estas son preguntas, querido amigo, querida amiga, que estoy casi seguro que en algún momento de su vida se la ha hecho o se ha encontrado con alguien que ha tenido estas inquietudes. Entonces, para encontrar la respuesta a estas preguntas, vamos a estudiar juntos los principios de la creación y le aliento una vez más a que trate de establecer un ambiente de mucha tranquilidad, de mucha paz, que trate de no ser perturbado o perturbada por ninguna influencia externa, para que sienta en lo profundo de su corazón este mensaje que Dios quiere compartir con usted. Vamos a ver entonces, en la primera parte, cómo conocer verdaderamente a Dios. Quizás usted se ha hecho la pregunta: ¿existe Dios? ¿No existe? ¿Por qué tanta injusticia, tanto sufrimiento? Sí, yo creo en Dios, pero ¿cómo es Dios verdaderamente? Una de las preguntas fundamentales que se ha hecho la humanidad a lo largo de toda su historia es: ¿el universo y la vida humana tienen un origen casual o causal? Es decir, ¿hay una fuerza detrás de este proceso de la creación, tanto desde el punto de vista de las cosas de la naturaleza como el ser humano? ¿O ha sido solamente una mera evolución por accidente? Y la respuesta que demos a esta pregunta tiene consecuencias fundamentales, no solamente para nuestra vida, sino para nuestra relación como matrimonio, en la familia y en la sociedad en su conjunto. Por eso vamos a entrar de lleno a analizar, como dijimos al comienzo, si no estamos hablando de algo que es un mero accidente, una pura casualidad, o tenemos un Dios creador detrás del proceso. Si creemos en que ha sido algo casual, entonces tenemos que decir que es resultado del azar, de una evolución de la materia, que no hay creador, no hay trascendencia, no hay propósito predefinido, es decir, hay valores relativos. Lo que nos lleva a una cosmovisión y a un entendimiento de la vida muy diferente a si analizamos, entendiendo lo que los seres humanos son el producto de algo causal, es decir, hay un creador. Hay un plan y un propósito predefinido. La vida es trascendente. Hay un carácter y un valor en la vida humana que es absoluto y por lo tanto hay una meta moral para nuestra vida. Hay una meta moral para nuestra vida. Dios nos ha creado con un propósito bien definido, con un fin, con un objetivo bien claro dentro de su mente y dentro de su corazón. Ahora, cuando nos hacemos esta pregunta de ¿cómo podemos conocer a Dios?, vemos algunos problemitas.
Por ejemplo, Dios es invisible. Es decir, uno cree en Dios, tiene fe en Dios, ama a Dios, aún por sobre todas las cosas, como dijo el Señor Jesucristo que deberíamos vivir, pero no lo vemos. No es algo que se puede palpar a la realidad de nuestros sentidos físicos. El segundo, tenemos conceptos religiosos que son confusos o no aceptables. Es decir, hay muchas definiciones acerca de cómo es Dios que llevan en muchos casos no solamente a la confusión, sino en los conflictos. De ahí que hemos tenido en la historia luchas y guerras entre religiones debido a las diferentes conclusiones o definiciones de cómo es este creador. Tercero, vemos demasiada maldad en el mundo, teorías ateas y materialistas, y también, debemos ser sinceros, nuestros propios pecados nos alejan de poder sentir claramente la presencia de Dios. David Bohm, un físico británico, compartió con nosotros la siguiente frase fundamental: mente y materia son dos corrientes paralelas provenientes de la misma fuente. Es decir, que no tiene que existir necesariamente el conflicto, y según él enfatiza, hay una misma causa, hay una misma fuente, tanto para la dimensión física como para la dimensión espiritual. El famoso físico alemán Albert Einstein también dice lo siguiente, que marca claramente que nos encontramos con una realidad causal, una primera causa universal de todo este proceso creativo que vemos en el universo. Einstein dijo: todo el que esté seriamente dedicado en la búsqueda de la ciencia llega a convencerse de que el espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu enormemente superior al del hombre. ¿De quién estaba hablando? De Dios. El famoso físico, el que ha podido descubrir y presentar la teoría de la relatividad. Él sostiene ese genio desde el punto de vista intelectual, ese gran científico, llega a la conclusión de que hay un Dios creador. Y tomando las Escrituras, vemos algo que es fundamental, porque el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto? Él reconocía que por un lado sí, Dios es invisible, pero por más que ustedes me digan que Dios es invisible, su poder, su divinidad, su fuerza creadora, todo su ser, se ha visto claramente manifestado en la creación. Y esto es muy importante porque nos lleva entonces a entender que si bien Dios es invisible, podemos conocer a Dios, su naturaleza, su ser, a través de su obra, es decir, la creación. Y aquí aplicamos una de las leyes fundamentales del universo, que es la ley de causa y efecto. Es decir, detrás de todo efecto, detrás de todo resultado que nosotros vemos en cualquier proceso de la creación, hay una causa, hay una razón, hay un origen fundamental que dio como resultado esa creación o ese efecto. Y si nosotros lo llevamos a un ejemplo, en el caso, por ejemplo, del artista, si ustedes toman una obra como la de Michelangelo, Rafael, cualquiera de los grandes de la historia que ustedes consideran fundamentales desde el punto de vista de su gusto, de su aprecio. Para nosotros el artista es invisible. Cuando uno mira la Pietà, cuando uno mira el Moisés, pues para nosotros en esos momentos el autor, el artista de esa obra magnífica es invisible. Sin embargo, usted sabe muy bien que si analizamos en profundidad esa obra,
vemos los detalles que detrás de esa obra está la mente, el espíritu, la creatividad de ese gran artista. Es decir, todo lo que estaba en su mente, en su corazón, se ve plasmado en esa obra que es visible. De la misma manera lo aplicamos a la creación y a Dios. No vemos a Dios en el sentido que es invisible a nuestros sentidos físicos, pero si analizamos cada una de los seres creados, desde las partículas, los átomos, las moléculas, etcétera, etcétera, vemos una manifestación visible de ese Dios invisible. Por ejemplo, aquí tenemos en su pantalla un ejemplo muy claro. Vemos por un lado, desde lo más simple hasta lo más complejo, que existe un aspecto interno, una forma externa, y de la misma manera un aspecto masculino y un aspecto femenino en todo el proceso de la creación. De lo más chiquitito que Dios creó hasta lo más complejo, todo tiene una relación de una forma externa, un carácter interno y una forma externa, al mismo tiempo que vemos positividad y feminidad. Vamos a ver en estos ejemplos claros. Vamos a tomar el caso del ser humano, que siempre es el más fácil para nosotros relacionarnos. Cuando vemos al hombre o a la mujer, vemos claramente que tiene un aspecto interno que no se ve, que es nuestra mente, nuestro ser interior, pero a su vez somos conscientes que tenemos un cuerpo físico, que es visible, como ve en estos momentos a la izquierda de su pantalla. Por el otro lado, vemos en todo el proceso de la creación lo masculino y lo femenino, que en el caso del ser humano conocemos claramente que hay varón y mujer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien no conocemos a Dios sustancialmente, lo podemos entender a través de su creación, en la cual encontramos estos dos denominadores comunes. Y repito, es común. Desde las partículas hasta el ser humano encontramos un aspecto interno, otro externo, masculino y femenino. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. El que usted ve ahí en el medio simbolizado en la pantalla. Todo proviene de Dios, tanto el aspecto interno como externo, como lo masculino y femenino proviene de esa fuente de vida que es Dios. Entonces, en su pantalla usted ahora ve todo ser creado, repito, hay un aspecto interno, que es el carácter interno, un aspecto externo, que es su forma externa, y ahora vamos a analizar en detalles en cada uno de los seres creados. Si ustedes miran, por ejemplo, en el caso del hombre, no podemos negar que tenemos un aspecto visible. Si usted me está viendo a mí, claramente ve mi rostro, mis ojos, mi boca, las manos, ve un cuerpo. Pero sin embargo también va a reconocer que yo no soy solamente de carne y hueso. Eso espero. Adentro de este cuerpo hay algo que llamamos el espíritu, podemos llamarlo el alma, el corazón, la mente. Hay algo interno que dirige mis movimientos. Por ejemplo, usted cuando escuchó que alguien le dijo, tienes que escuchar este programa, tienes que ver este programa, ver estas conferencias. Primero comenzó en su mente. Alguien se lo dijo, usted escuchó y quizás comenzó a pensar, sí, vale la pena, no vale la pena. Bueno, sí, voy a ver este ciclo de conferencias porque me dicen que es muy importante. Una vez que usted tomó su decisión interior, entonces su cuerpo responde. El cuerpo es la manifestación visible de algo que estaba ahí dentro de usted. Lo mismo cuando lo llevamos a los animales. Si usted, como en mi caso, ha tenido algún perrito, alguna mascota en casa, yo recuerdo cuando volvía de la escuela, pensaba en nuestro perrito que se llamaba Dagut. Ya salía de la escuela y estaba pensando en Dagut, y debido a esa relación de amor y de cariño, cuando yo abría la puerta de mi casa, estaba Dagut moviendo ¿qué cosa? La cola. Él movía la colita. Sin embargo, ese movimiento, que como vemos
es el cuerpo, es esa colita, estaba reflejando algo interior. No podemos decir que es el espíritu o el alma, pero hay algo adentro que lo lleva a David, que lo lleva a los animales a moverse de la manera que responden. Lo mismo en el reino vegetal. Está comprobado científicamente que las plantas responden de manera diferente a los tipos de música. Una planta que recibe música clásica y recibe cariño y amor por parte de sus dueños, tiene un crecimiento muy diferente de aquella que no lo tiene. Y así también podemos ir al nivel de los minerales. Tanto las moléculas como los átomos, como las partículas, tienen una parte que es materia, que es energía, pero que se mueve a través de algo interior que las dirige. Protón y electrón se unen porque hay algo, hay una fuerza que no es visible, físicamente a los ojos humanos no es visible, pero existe. Esto que denominamos la naturaleza directiva inherente. Hay una fuerza interna que forma parte de lo que denominamos el carácter interno, que es invisible, que después se manifiesta y se hace visible a través de su forma externa. Y con esto, mis queridos amigos, ¿qué les quiero decir? Que entonces si todo lo que vimos en la creación, miren bien en detalle lo que tenemos aquí en la pantalla, todo desde la partícula, átomos, moléculas, vegetales, animales y hasta el ser humano, todo tiene esta estructura, una parte invisible y otra parte visible, carácter interno y forma externa. ¿De quién viene todo esto? De Dios, muy bien. Por lo tanto, Dios tiene que tener esas características. Es decir, Dios, por un lado, es un ser que tiene un carácter interno y una forma externa y se ha manifestado en todo el proceso de la creación. El segundo punto que les había comentado es que en toda la creación, y esto es muy importante recalcarlo, en todo el universo existe una dualidad entre lo masculino y lo positivo. Y aquí en el diagrama está simbolizado como positivo y negativo. Esto no quiere decir que los hombres son buenos y las mujeres son malas, nada que ver. Es solamente la designación que se le da convencionalmente, sobre todo en la física y en la química. Y cuando vemos en detalles, presta atención a este cuadrito porque es muy importante. Una vez más, como el anterior, vemos todo el proceso de la creación, desde las partículas hasta el ser humano, todo ser creado, todo, cada uno de ellos, tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino. Por ejemplo, en el caso del ser humano, está el varón y por el otro lado está la mujer. Mi esposa y yo nos hemos unido y a través de esa unión de amor vienen los hijos. En el caso de los animales, tenemos al macho, perrito macho, Daud, y la perrita hembra. En el caso de las plantas, tenemos el estambre y el pistilo, en las moléculas el catión y el anión, átomos, protón y electrón, y en las partículas positivo y negativo. Si bien esto puede ser un poquito tedioso en el sentido que estamos analizando la creación y hablando en términos físicos o químicos, el propósito de esto, no se olvide, es poder conocer a Dios. Y estamos tratando de descubrir cómo es Dios verdaderamente, conociendo lo que Él creó. Es decir, desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Entonces, una vez más, llevando a la conclusión, aplicando la ley de causa y efecto, si todo lo que vemos en el universo tiene un aspecto positivo y negativo, o masculino y femenino, tiene que venir de Dios. Es decir, Dios en su ser tiene un aspecto masculino, de ahí que aparece Adán, tiene un aspecto femenino, de ahí que aparece Eva, como lo registra la Biblia en el Génesis 1:27. Pero la pregunta ahora que nos hacemos es, si bien entendemos desde el punto de vista intelectual, Dios tiene un aspecto interno, tiene una forma externa, masculinidad, feminidad, ¿cuál es la esencia de Dios? Si nosotros analizamos profundamente a Dios, o si hacemos como una radiografía, miren en estos momentos la figura
en su pantalla, esta es una radiografía del Dios creador, del Padre de amor. Es decir, dentro de Dios existe emoción, intelecto, voluntad, están los conceptos, las leyes. Este es el aspecto interno, el carácter interno de Dios. Y por otro lado, hay una manifestación externa, visible, que es esta energía que fluye por todo el universo. Pero aún así, cuando vamos en lo más profundo del ser de Dios, entendemos que es su corazón. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted estará de acuerdo conmigo que cuanto más profundo es el conocimiento de otra persona, mejor es nuestra relación. Por ejemplo, cuando yo me conocí con mi señora, fue a primera vista una atracción, una simpatía, una pequeña llamita. A medida que fue pasando el tiempo, a medida que yo fui descubriendo más profundamente su naturaleza, su corazón, sus características, me fui enamorando mucho más. Nuestra relación se hizo cada vez más profunda, cada vez más grande, cada vez más genuina, hasta llegar al punto en que estamos hoy. Por eso es importante dedicar estos minutos a conocer verdaderamente la naturaleza de Dios, para que su relación con Dios pueda ser mucho más profunda, pueda ser mucho más activa, pueda ser mucho más visible en cada día de su vida. Ahora, cuando decimos que la esencia de Dios es su corazón, ¿qué queremos decir con esto? El corazón definimos en el principio divino el impulso de amar y unirse en amor con el objeto amado. Es decir, de todas las características de Dios, como vimos antes, su esencia es su corazón. Es decir, lo más importante dentro de Dios es su deseo de amar. Es su deseo de unirse en amor con alguien, con usted. Lo más importante que Dios quiere es tener una relación de amor con usted. Y lo más importante que usted debería tener en su vida es querer tener una relación de amor con Dios. Por eso vemos que dice, el corazón debe ser la fuente del amor y al mismo tiempo la fuerza principal del mismo. Es decir, es a través de este proceso del corazón de Dios, ese impulso, ese deseo desesperado de unirse en amor verdadero, es que lleva al proceso de toda la creación de Dios en el universo. Y vamos a analizar entonces estas leyes de la creación. Por un lado tenemos la primera energía universal, la acción de dar y recibir, y el fundamento de 4 posiciones. ¿Qué quiere decir esto de primera energía universal? ¿Y por qué es importante para su vida, para la vida matrimonial y para la vida de su familia? En el proceso de la creación, entendemos que Dios es un ser absoluto, autoexistente, eterno y que trasciende el tiempo y el espacio. Dios sabemos que es omnipotente, es omnisciente, va más allá del tiempo y del espacio. Y comienza entonces el proceso de la creación, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el instrumento a través del cual Dios comienza el proceso de la creación? No nos olvidemos que Dios estaba solo. Es el único ser existente en esos momentos. Repito, debido a ese deseo en su corazón de unirse en amor, comienza el proceso de la creación. ¿Pero cómo? Quizás usted se ha preguntado, o alguien le ha preguntado a usted, ¿cómo aparece todo este universo? De un origen que es Dios, en todo este universo tan precioso, esta creación, estas plantas, estos animales, estas montañas, estos mares. Es a través de esta primera energía universal que aparece entonces el fundamento para la existencia. Comienza el proceso de la creación. ¿Pero a través de qué proceso? A través de la llamada ley de acción de dar y recibir. Y esto es muy importante, porque esta ley de acción de dar y recibir es lo que permita que exista todo tipo de relación en nuestras vidas, no solamente en el proceso de la creación. Es decir, partiendo de Dios, comienza el proceso de la creación. ¿A través de qué método? Primero tiene que haber un sujeto. Si usted mira la pantalla, un sujeto, alguien que da inicio a la acción. Pero un sujeto solo no es suficiente.
Para que exista verdaderamente un resultado o una acción concreta, se necesitan siempre dos partes. Uno que sí está en la posición de sujeto, el que inicia la acción. Pero también se necesita absolutamente alguien en la posición de objeto, que recibe, que permite esta acción recíproca. Por ejemplo, en nuestro caso, lo vamos a ver más adelante, para que exista esta conferencia, se necesitan ambas partes. Por un lado está aquí el conferencista, quien les habla, que comparte, que inicia y da todo este material precioso. Pero por el otro lado, se necesita que esté usted del otro lado, que esté usted prendiendo el televisor, escuchando, para que exista verdaderamente este resultado que es la conferencia en sí. Por eso vemos que a través de esta acción de dar y recibir se generan las fuerzas para la existencia, la multiplicación y la acción. Este principio de interacción, entonces, como vemos en la pantalla, permite que a través del dar y el recibir, esto es sumamente importante, porque no es solamente el dar, tiene que existir el recibir. Entonces, cuando existe ese dar y recibir, esta dinámica, esta energía fluye, entonces sí, nos encontramos, como vemos en la pantalla, la capacidad de existir, de actuar y de reproducirse. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos de esta acción de dar y recibir. Por ejemplo, en el caso del ser humano, por un lado tenemos el corazón y las arterias y las venas. ¿Cuál está en la posición de sujeto, cree usted? El corazón es el que inicia, es el que a través de su bombeo lleva toda la circulación de la sangre necesaria absolutamente a todo el cuerpo. Entre mente y cuerpo, ¿quién cree usted que está en la posición de sujeto y quién está en la posición de objeto? ¿Cómo puede encontrar la respuesta a esto? La solución es muy sencilla. Usted tiene que preguntarse quién inicia la acción. El que inicia la acción siempre está en la posición de sujeto. Entonces, en este caso, es la mente. Es la mente la que toma la determinación primero de realizar una acción y después es el cuerpo que responde. Como les decía antes, en el caso de nuestra conferencia, aquí estoy parado yo, con el dedo apuntando y ahí están ustedes escuchando. Para que exista verdaderamente una conferencia, tienen que estar ambas partes. Si está el profesor y los alumnos desaparecen, ¿puede haber conferencia? No. Por el otro lado, si están los alumnos y no está el profesor, ¿puede haber conferencia? No. Es decir, para que exista verdaderamente un resultado, necesitamos ambos aspectos fundamentalmente en acción, tanto el sujeto como el objeto. Lo mismo sucede en el matrimonio. Hay alguien que inicia la acción en el amor, alguien que responde. En este caso es recíproco. A veces me sucede, es el esposo el que inicia un cariño, un afecto, una expresión del amor. A veces es la esposa. Pero el sujeto y el objeto tienen que estar juntos en un mismo nivel de reciprocidad para que exista esa expresión del amor. Entre padres y hijos. Los padres que inician la acción, los hijos que responden. Como verán, en cada una de las relaciones en nuestra vida existe esta dinámica entre sujeto y objeto. Aún en el trabajo. Tenemos el gerente o el jefe, el que da las indicaciones, las direcciones, y están los empleados, los que responden. Entonces, cuando vemos esta dinámica que se cumple, repito, y no se olvide, para que usted tenga éxito en alguna de las relaciones que hemos visto, necesitan que ambas partes estén juntas en una relación recíproca de dar y recibir para que usted pueda lograr el objetivo que está deseando. Vemos entonces la armonía y el progreso cuando los roles son respetados. Y esto es muy importante porque, como usted sabe muy bien, lamentablemente estamos viviendo en una sociedad en la cual los hijos están dejando de tener respeto a sus padres. Pero si los padres inician,
y los hijos responden, sujeto y objeto, respetando esos roles, vamos a ver armonía y progreso absolutamente. Entonces, mirando esta última parte en la pantalla, usted va a ver un cuadro muy importante, porque aquí usted va a ver, y después lo va a poder compartir con sus seres queridos, todo el proceso por el cual se ha iniciado la creación. Comienza con Dios. Mire muy bien ahí arriba. Dios, a través de su primera energía universal, comienza a manifestarse entre sujeto y objeto, cada uno de los cuales, a su vez, tiene esa primera energía universal dentro de sí mismo. Sujeto y objeto, entonces, en un mismo nivel, entran en la relación recíproca de dar y tomar o dar y recibir, y ahí entonces aparecen las fuerzas de la acción de dar y tomar para que exista la vida, para que existan las relaciones, para que haya verdaderamente un resultado. Y el principio divino denomina a este proceso la acción de origen, división y unión. ¿Por qué? Porque comienza en Dios, que por supuesto es el origen, pero de alguna manera Dios se divide, se manifiesta. Esa relación de sujeto y objeto que está dentro de Dios mismo se manifiesta y se divide en sujeto y objeto, como usted ve en la pantalla, que a su vez entran en la relación de dar y recibir, finalmente formando una unión. El ejemplo más claro de todo esto lo vemos en esposo y esposa. Cuando centrados en Dios, usted tiene al sujeto que es el esposo y el objeto en este caso que es la esposa que responde. Centrados en Dios, no nos olvidemos, es muy importante. El producto y el resultado de esa acción de dar y recibir es esa unión. ¿Que son quiénes? Son los hijos. Esto se denomina en el principio divino el fundamento de 4 posiciones. Y es el fundamento esencial para que exista todo tipo de resultado en el universo. No solamente el resultado en las relaciones humanas. En todo el proceso de la creación, lo vamos a ir viendo en detalle. Para que realmente exista un resultado, tiene que existir siempre este fundamento de 4 posiciones, que es la manifestación de esta acción de dar y recibir a través del proceso de origen, división y unión. Y todo entonces está interrelacionado en el universo. Fíjese muy bien en este proceso que vemos en la pantalla. Dios, a través de la energía, hace su manifestación visible en la partícula, va creciendo y desarrollándose a través del átomo, la molécula, surgen los minerales, los vegetales, los animales y el hombre. Y cada uno de ellos, de ahí que están estas flechitas, cada uno de ellos tiene el propósito de vivir por aquel ser superior. Es decir, la partícula se une para algo superior que es esa molécula. El átomo para la molécula la planta, los animales, el hombre, y el hombre finalmente vive como su propósito más elevado, para Dios. Por eso vemos esta jerarquía interdependiente, por ejemplo, en el cuerpo. Las células, los órganos, los sistemas y los organismos, pero también lo vemos a nivel social, entre las relaciones humanas. El individuo vive preocupado por su familia, en la situación original. Es decir, papá debe estar pensando y viviendo por el bien de mamá y de los hijos. Mamá por el bien de papá y los hijos. Los hermanos por el bien de papá, mamá y los otros hermanos y hermanas. Eso es a nivel familiar. Pero a su vez la familia debe también consubstancializarse y pensar en servir a la comunidad, algo superior. Hacer algo como familia por el bien del vecindario, por el bien de los vecinos, por el bien de mi comunidad. Y como una comunidad, servir a la nación. Y finalmente, como nación, poder servir al mundo. Y la última parte de estos principios de la creación que vamos a analizar en esta conferencia es ¿cuál es el propósito de los seres creados? Hay una pregunta fundamental que nos hemos hecho todos en algún momento de nuestras vidas y es ¿para qué vivo?
Yo voy a estar aquí en esta tierra, dijimos en la introducción, 80, 90, 70 años, aunque en realidad uno nunca sabe. ¿Usted sabe exactamente el día, la hora y el lugar en que va a dejar de vivir físicamente? No. Nadie lo puede asegurar con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que algún día este corazón va a dejar de funcionar y nuestro cuerpo físico va a dejar de existir. Entonces la pregunta es, este tiempo que he vivido en esta tierra, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito me levanto a la mañana? ¿Con qué propósito voy a lo largo de la semana, del mes, del año? Y vamos a analizarlo esto no desde el punto de vista, repito, de un filósofo en particular, de un teólogo, sino desde el punto de vista de Dios. Vamos a ir a las Escrituras y analizar profundamente por qué Dios decidió crearnos. Spinoza tiene una frase muy conocida y dice: lo que cada uno quiere en la vida es una felicidad continua y genuina. Yo no he tenido todavía el placer de conocerle personalmente, pero aunque yo todavía no le conozco, yo estoy seguro que usted lo que más desea en su vida es experimentar felicidad. Y usted se levanta a la mañana, se esfuerza, se sacrifica, trabaja, estudia, ambas cosas, para en última instancia sentirse feliz. ¿O acaso usted trabaja o se esfuerza todos los días para ser infeliz? ¿Para estar deprimido o deprimida? No, absolutamente no. El deseo universal de todos nosotros es experimentar esa felicidad. Y todos buscamos la felicidad, consciente o inconscientemente. Todos estamos en búsqueda de esta felicidad. Pero la pregunta de nuevo es, ¿cómo logramos? ¿Cómo la alcanzamos? ¿Cómo nos aseguramos esa felicidad que tanto deseamos? Ahora, como dijimos anteriormente, si usted ve en su pantalla, el hombre tiene un aspecto interior y un aspecto exterior. Es decir, que para alcanzar la felicidad tiene que haber tanto una satisfacción interna como externa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner en mi caso en particular. Desde el punto de vista interno, mi deseo principal es conseguir una relación de amor en mi familia, con mi señora, mi esposa, con mis hijos. Si yo logro tener esa relación armoniosa, interna, espiritual, con mi familia, centrado en Dios, yo puedo decir que tengo una satisfacción interna. Puedo decir, como muestra la pantalla, que a través de la verdad, la belleza, la bondad y el amor, estoy satisfecho internamente. Pero por el otro lado hay una realidad material. ¿Qué pasa si yo no trabajo? Mi esposa no trabaja, no tenemos dinero. Nuestros hijos están débiles, desnutridos, están casi al borde de la muerte porque no tienen que comer. ¿Puedo decir que yo soy un hombre totalmente feliz? ¿Satisfecho? No, porque no solamente es interna la felicidad o la satisfacción, sino también es externa. Necesitamos el aspecto externo. Como vemos en la pantalla, la comida, la vivienda, la riqueza y el confort. No hay nada de malo con eso. Todos queremos tener una bonita casa, buena ropa, un buen carro. Pero si lo llevamos a la inversa, también nos damos cuenta que uno de los factores solamente desarrollado no es suficiente. Vamos a suponer que yo soy multimillonario. Mis hijos están muy bien comidos, mi esposa también, tenemos una casa fabulosa, un carro último modelo, pero cuando voy desde el punto de vista espiritual, veo que mi hijo está deprimido, viene mi hijo y me dice: papá, me quiero suicidar, no quiero vivir más en la vida, mi esposa no me ama, mis hijos no quieren estar conmigo. ¿Yo puedo estar feliz? Dios no existe en nuestra casa. ¿Puedo estar feliz? No. Es decir que por más que externamente esté todo cubierto, tengo el bienestar físico, el bienestar material,
Si tengo insatisfacción interna o espiritual, no puedo estar feliz. ¿Qué quiero decirles esto? Que el principio divino nos enseña que para alcanzar la verdadera felicidad, ambos aspectos tienen que estar desarrollados, tanto el espiritual como el material. El material es sencillo, en el sentido que necesitamos un trabajo, una profesión, un negocio, y conseguimos a través del dinero la tranquilidad material. Pero ¿cómo lograr la tranquilidad espiritual? ¿Cómo lograr la felicidad interna? Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque si solamente nos guiamos por lo material, como les dije antes, no hay felicidad. Y si nos guiamos solamente por lo interno, tampoco va a haber felicidad completa. Analizando este ejemplo de un artista y su obra, como dijimos, en Dios y la creación, ¿cómo se alcanza la alegría? Yo no conozco verdaderamente cuáles son sus hobbies o sus intereses en particular, pero supongamos que usted es un artista que le gusta pintar y en un momento dado usted decide, voy a hacer un nuevo cuadro, voy a hacer una nueva obra. Entonces usted se imagina en su mente, tiene esa foto, esa imagen, yo voy a hacer un cuadro con estas montañas y con el río, así, asá, de celeste y los verdes. Ahora, cuando usted tiene esa imagen, cuando usted se imagina la realización de esa obra, ¿usted siente alegría? Usted siente alegría. Hay una satisfacción de solo pensar que ese cuadro va a ser realizado. Pero en realidad es una alegría parcial. ¿Por qué? Porque está solamente en su mente, está solamente en su ser interior. No ha sido sustancializada. Usted está pensando en que va a realizar eso y le da cierta alegría, cierta satisfacción. Pero en realidad la alegría es completa cuando usted realmente ya hizo esa obra. Cuando usted terminó de pincelada tras pincelada, de arreglar y finalmente usted tiene ahí su cuadro y se ve reflejado todo lo que usted había imaginado, lo que había pensado, lo que había soñado, finalmente lo ve ahí, está ahí, lo ve. Esa es su manifestación visible de algo que usted había soñado. Entonces la alegría es completa. Ya no es una idea, ya no es una meta, ya es una realidad. Entonces cuando esa realidad se hace visible, sustancial, su alegría, su satisfacción es completa. Lo mismo sucede con Dios. Dios, en su relación con el universo, a través del proceso de la creación, como vimos anteriormente, tenemos por un lado el ser humano, que fue creado a imagen de Dios, como lo leímos en Génesis 1:27, y después tenemos a los seres creados que fueron hechos en forma de símbolo. Ambos son encarnaciones individuales de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Ambos son manifestaciones visibles del mismo Dios. Uno en imagen y otro en símbolo. Entonces, a través de este proceso de la creación, la finalidad última de la creación del universo es experimentar esta alegría. Por eso todo hombre y toda mujer, por eso usted y yo y todos deseamos la alegría, la felicidad, porque viene de Dios. Es el propósito detrás de la creación. Como usted ve en la pantalla, en la relación entre Dios y la creación es esa alegría. Dios experimenta alegría solamente cuando recibe de la creación. Y en particular cuando recibe de los seres humanos. Dios puede recibir alegría a través de su relación con los minerales, con los vegetales, con los animales. Pero la alegría máxima que Dios experimenta es con la relación entre los seres humanos. Y eso lo entendemos nosotros, con nuestros propios hijos. Yo puedo tener en casa plantas, puedo tener en casa pececitos, puedo tener en casa animalitos. Y con cada uno de ellos siento felicidad, siento alegría. Cuando yo miro la pecera y veo a los peces, me da felicidad, me da paz, veo belleza, veo armonía. Lo mismo cuando estoy con el perrito o con las plantas. Pero la alegría más grande que yo recibo en mi hogar es cuando la recibo de mis hijos. Es a través de la relación de dar y recibir ese amor con mis hijos, es que yo experimento esa alegría máxima.
¿Y cuál es la meta por la cual Dios nos creó? Acá vamos a tomar un tiempo que es fundamental porque es la primera vez, como dijimos en la introducción, que Dios habla con Adán y Eva. En el Génesis, capítulo 1, versículo 28, Dios les habla y les dice: llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto se conoce como las 3 bendiciones o las metas de la vida. ¿Y qué son estas 3 bendiciones? ¿Qué es lo que Dios le quiso decir a Adán y Eva? Cuando nosotros analizamos o hacemos una radiografía de nosotros mismos, dijimos el hombre tiene un aspecto interior que es su mente, tiene un aspecto exterior que es su cuerpo. Entonces cuando Dios le habla a Adán y Eva, ¿qué le está diciendo? Dios le está diciendo que ellos tienen que tener primero su mente absolutamente centrados en Dios. Sus pensamientos, sus deseos, todo lo que está dentro de sí tiene que estar absolutamente conectado con Dios. Y luego después el cuerpo responde. Por eso Jesús dijo en su momento que uno tenía que amar a Dios por sobre todas las cosas, llenarse de Dios. Si yo soy un hombre que tengo mi mente, todo mi ser interior absolutamente conectado con Dios, naturalmente mi cuerpo va a hacer obras de bondad, va a hacer obras de acción. Por eso el apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dentro de nosotros está el templo de Dios, en nuestro ser interior. Y Jesús en su momento explicó: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, lograr esa unidad primero interior, de corazón, con Dios, para luego hacer su manifestación visible. Ese es el primer paso, cuando Dios les dice crecer o fructificar, llegar a esa madurez. Y no solamente para Adán y Eva, eso también es para usted y para mí. ¿Cuál es el segundo paso? Dios le dice que debían multiplicarse. ¿Y qué quiere decir multiplicarse? La multiplicación es la unión entre el hombre y la mujer. ¿Pero con qué condición? Con la centralidad en Dios. Si usted mira su pantalla en estos momentos, Dios le dijo primero debían crecer, primero debían estar centrados en Dios. Sobre ese fundamento de estar centrados en Dios, Adán, centrado en Dios, absolutamente unido a Dios, Eva absolutamente centrada en Dios, unida a Dios, ahora sí, ámense, multiplíquense. Dios nos ha dado los órganos del amor, los órganos sexuales, el palacio del amor, existen para que a través de esa unión entre esposo y esposa exista la vida, exista el linaje, se prolonga el linaje de Dios. Ese era el deseo original en el propósito de la creación de Dios. Segundo paso entonces, el amor para poder establecer una familia. Porque es a través de esta segunda bendición que el amor de Dios se manifiesta en todas las dimensiones. Aparecen familias, sociedades, naciones y un mundo que hubiese estado centrado en el amor verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque todos venimos de ese primer hombre y esa primera mujer. Si se hubiesen unido, centrados en ese amor verdadero de Dios, se hubiese multiplicado hasta el día de hoy. Y ese hubiese sido el reino de los cielos en la tierra, en el mismo comienzo de la historia. Es en la familia, como ustedes ven, que experimentamos este amor en todas las dimensiones. El amor vertical entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, el amor horizontal entre esposo y esposa, entre hermanos. Es algo precioso, porque toda la manifestación del amor de Dios, tanto vertical como horizontalmente, se manifiesta en la familia. Y ese es el plan original de Dios. ¿Por qué? Cuando usted tiene una experiencia de amor, sea de su papá, de su mamá, de su esposo, su esposa, abuelos, hijos, ¿cómo se siente? La verdad, cuando uno tiene una experiencia de amor, automáticamente siente alegría, siente felicidad. Por eso es que Dios, como segundo paso fundamental para el camino y la fórmula de felicidad, era establecer una familia.
Y tercero, entonces, es la relación con la creación. Dios le dijo que debían dominar. Es decir, tener un dominio de amor verdadero con los seres creados. Yo le hago esta pregunta. ¿Qué apareció primero? ¿Adán y Eva o la naturaleza? El reino mineral, vegetal y animal. Muy bien. Primero aparecieron las cosas creadas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene relación con la naturaleza, siempre experimenta paz, armonía, belleza y, en última instancia, felicidad. Por eso, cuando alguien está pasando por un momento de mucho estrés, de mucha dificultad, ¿qué es lo primero que el médico le dice a ese paciente? Vaya a la naturaleza, vaya a descansar. Porque es allí cuando nosotros experimentamos esa relación directa con Dios a través de su creación. Y es muy interesante porque este corazón que viene de Dios, crear todo primero antes que aparezcan Adán y Eva, es lo que heredamos nosotros como padres. Cuando yo me enteré, vino mi señora del examen y dice, estoy embarazada. Aparte de gritar de alegría y de gozo, lo primero que yo me puse a pensar es en el niño que iba a venir. Lo primero. Y con mi esposa nos pusimos a analizar, bueno, vamos a pintar de este color y vamos a comprar esta cunita y este juguetito, toda una preparación antes de que venga el bebé. Ese corazón lo tiene todo padre y toda madre. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y a través de esta relación de amor verdadero, en todos los aspectos de la creación, tanto la bendición 1, como la bendición 2, como la bendición 3, son los pasos necesarios para que alcancemos la verdadera felicidad. Y quiero que, para finalizar ya en estos últimos minutos que me quedan, vuelva a ver nuevamente esta imagen en su pantalla. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios le pidió a Adán y Eva que realizaran para alcanzar verdadera felicidad. Y esto es lo que también usted debe realizar verdaderamente en su vida si quiere alcanzar la felicidad no accidental de un día, no accidental de una semana o de un mes, la verdadera felicidad continua, constante. Mire nuevamente en la pantalla. Primer paso, su mente, su ser interior debe estar centralizado en Dios. Y sobre ese fundamento, si usted está centralizado en Dios, su cuerpo va a hacer buenas acciones. Usted va a ser el fundamento para transformarse, como el apóstol Pablo dijo, en un templo de Dios. Y usted lo puede, yo se lo garantizo a través, si usted continúa escuchando estas conferencias, yo le garantizo que usted va a poder recibir las herramientas necesarias para ser ese hombre y esa mujer absolutamente centrada en Dios. Y sobre ese fundamento, entonces sí, la segunda parte. Porque si usted es un hombre centrado en Dios, si usted es una mujer centrada en Dios, entonces como esposo y esposa se van a unir centrados en Dios. Y sobre ese fundamento sus hijos van a ver a papá y a mamá una manifestación que refleja el amor verdadero de Dios. Y tercero, y por último, su relación con la naturaleza, con la creación. Así como usted ama a Dios, así como usted ama a su esposa y a sus hijos, el amor hacia la creación. Cuando usted logra ir por esos 3 pasos, que es la fórmula que Dios ha creado para que todos alcancemos la verdadera felicidad, yo le garantizo que usted va a ser un hombre y una mujer totalmente satisfechos en la vida. Y lo único que va a hacer es querer compartir para que todos aquellos que no conozcan también puedan vivir lo que usted está experimentando. Espero que le haya sido de mucho agrado y mucho interés y lo dejamos aquí, esta primera parte, y nos volvemos a ver en la segunda parte de los principios de la creación. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.